Hola, hola, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta noche de jueves fría Bogotá. Me presento, mi nombre es Helber Rincón, hago parte de la emisora comunitaria Radio Enlace Urbano y hoy como todos los jueves tenemos una nueva emisión de su programa Al Derecho en la Radio, un programa del consultorio jurídico de la Universidad del Bosque que se emite los jueves cada 15 días a través de la plataforma de YouTube de Radio Enlace Urbano. La noche de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante importante por estos días en los que se nos acerca unas elecciones muy vitales para nuestro país y por ende les voy a presentar a Laura Álvarez, quien nos presentará su grupo de trabajo y nos contará un poco sobre el tema de esta noche. Laura, bienvenida nuevamente y los micrófonos de Radio Enlace son de ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchísimas gracias por dejarnos otra vez estar aquí. Ya es mi tercer programa, así que de verdad no tengo nada más sino agradecer a Radio Enlace Urbano. Y bueno, pues buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Les doy la cordial bienvenida al Derecho en la Radio, un programa por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad del Bosque. La noche de hoy, tal como nos está relatando nuestro compañero, se va a hablar de un tema de vital importancia para todos nosotros y es el tema de los delitos electorales que pueden ocurrir en estas elecciones próximas del 29 de mayo. Por ello, esta noche vamos a realizar lo siguiente. Iniciaremos con una introducción general del tema, así como un breve contexto para continuar con una puntualización sobre los delitos que constituyen una afectación a los mecanismos de participación democrática y enseguida vamos a mencionar ciertos casos enigmáticos para darle paso a unas apreciaciones por parte de nuestro invitado, el doctor Oscar Javier Trujillo Osorio. Posteriormente realizaremos unas preguntas y finalizaremos con unas conclusiones sobre el tema. Pero antes de todo esto quiero darle y otorgarle la palabra al doctor Islen Oviedo, quien es el director de nuestro de nuestra área de derecho penal dentro del consultorio. Así que bienvenido, doctor, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Laura, muy amable. Muy buenas noches para todas y todos. Un cordial y afectuoso saludo al señor director de la emisora Radio Enlace Urbano, quien nos acoge cada 15 días con su muy conocido ya afecto y su interés, por supuesto, por esos temas jurídicos y políticos que tanto nos interesan en la sociedad colombiana. Qué bueno que hayan estos espacios. No me canso de agradecer que una emisora de carácter comunitario esté pensando y repensando el modelo de sociedad que queremos y un modelo de sociedad justo. Ese modelo de sociedad requiere que seamos también transparentes en materia electoral. Hoy vamos a tener como nuestra monitora, la señorita Laura, acaba de mencionar, un programa acerca de los delitos electorales, en general así llamados, y tendremos algunos invitados especiales. No sin antes, quiero saludar también a la doctora Marta Liliana Cardona Mejía, nuestra directora en consultorio jurídico, al doctor Carlos Escobar Uribe, el decano de nuestra facultad, y por supuesto a todas las personas que se unen en este momento a la conexión. Más adelante vamos a dar otros saludos también. Igualmente es para nosotros un honor compartir la noche de hoy con el doctor Oscar Javier Trujillo Osorio. Él es ya un conocido docente, tanto en el área de derecho penal como en criminología, y también hemos tenido la oportunidad de compartir con él en otros espacios. En este momento él dirige uno de los, o por lo menos hace parte del grupo académico de uno de los proyectos más importantes de la Universidad Nacional en convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, e igualmente nos ha acompañado por aquí en la Universidad del Bosque. Para mí es un verdadero honor compartir con un amigo del alma y por supuesto también un gran profesional como el doctor Oscar Javier Trujillo Osorio. En igual sentido, a nuestros estudiantes Sebastián Noriega Ortiz, Juan Camilo Chaparro Oliveros, quienes han preparado para todos nuestros radioescuchas una intervención muy específica sobre este tema que vamos a tratar. Hemos querido que primero ellos ambienten un poco la situación a nivel jurídico para entrar ya en el debate propio de los tipos penales y cómo los estamos viviendo en Colombia. Una de las particularidades que tenemos en el país, aparte de todo este ya conocido escándalo
con el señor registrador y todo lo que de ello se ha derivado, por supuesto, es que tenemos una tradición de corrupción. Eso hay que decirlo, independientemente de cualquier orilla política en la que nos encontremos, tenemos una tradición infortunada de corrupción y de compra y venta de votos, como normalmente se le denomina. Tal vez hemos escuchado hablar de transhumancia electoral, eso de que los muertos votan. Eso sucede en Colombia. Sucede en Colombia también que hay trasteo de votos, que de un pueblo se llevan a otros pueblos personas para que voten cuando la ley claramente ordena que uno vota en el lugar donde reside porque es allí donde le afectan las decisiones políticas que se tomen. No es porque el amigo, el primo, el sobrino, en fin, está en tal parte candidatizado, entonces vamos a acompañarlo y vamos, no. La situación realmente debería ser otra y por supuesto no es un orgullo ocupar ese primer triste lugar. Acompañado de eso, como mencionamos, la misión de observación electoral ha mostrado grandes preocupaciones en Colombia, grandes preocupaciones de personas del gobierno nacional y de altos cargos en donde claramente hay una tendencia política. Eso vamos a mirarlo también, hasta qué punto no solo viola la Constitución, sino el Código Penal. Igualmente, y repito, independientemente de cualquier postura, el gobernante de turno debe ser garante de la democracia, debe ser garante del sistema político y el señor general del ejército también. Indudablemente no tiene deliberación política y no puede tenerla en un sistema que pretenda llamarse democrático. Esos son temas de interés, eso es un abrebocas, eso es un tema que por supuesto nos compete a todos, desde las personas que nos apasionamos por la política, porque me incluyo en ello, quienes creemos que el pensar en la política desde la polis griega hasta hoy es un escenario de participación de todas y todos, y es un escenario de repensarnos una sociedad y, repito, un modelo más justo de sociedad. En ese sentido, entonces, doy la palabra a mis estudiantes, Sebastián Noriega, Juan Camilo Chaparro, para que hagamos la primera fase, después de estas cortas anotaciones, más de invitación a pensar en lo que está sucediendo en Colombia, y precisamente ellos vienen a aportarnos un poco de lo que hemos estudiado y de lo que ellos han preparado para el día de hoy, para todas y todos ustedes. A renglón seguido tendremos al doctor Óscar Javier Trujillo, y finalmente, este servidor con algunas indicaciones finales, algunas conclusiones y eventualmente un diálogo con nuestro invitado especial el día de hoy. Bien, gracias Laura. Entonces, adelante, coordinemos con los chicos para la presentación. Vale, doctor, muchas gracias. Tal como lo estaba anunciando el doctor Islen, vamos a darle paso a a Juan Camilo Chaparro y a Sebastián Noriega para que nos hablen un poco más sobre este tipo de delitos. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial al doctor Islen Yair Oviedo, al doctor Oscar Javier Trujillo Osorio, a mis compañeros Juan Camilo Chaparro Olivero y a la brasilena Álvarez Angarita, por supuesto el director de Radio Enlace Urbano y a todas las personas que en estos momentos se conectan en este espacio. Dentro de este espacio, en lo que me concierne, hablaré un poco sobre la importancia del voto, el sufragio como un derecho a la participación política. Hablaremos sobre qué son los delitos electorales, hablaremos cuáles son esos delitos electorales, hablaremos un poco a manera de pincelada sobre el esquema procesal y tocaremos un poco el tema de lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo, en las cuales se convocaron para votar al Congreso, Cámara y Senado y las consultas interpartidistas para las elecciones de los candidatos presidenciales. Y por último, pues en lo que me concierne, hablaré de las instituciones en las cuales se puede presentar las denuncias cuando se han afectado estos derechos. Bien, el voto se erige en pilar fundamental de todo sistema democrático, en la medida en que comporta el mecanismo idóneo para garantizar la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político. Además de ser una manifestación de libertad individual, ya que permite a las personas expresarse voluntariamente escogiendo el candidato de su preferencia,
el voto también constituye la base de legitimidad y funcionamiento de la democracia instituida, pues garantiza la intervención directa de la población en los procesos electorales y concretamente en los de elección de sus propios representantes o gobernantes, como bien lo señalaba el doctor Islén. El sufragio como un derecho a la participación política a partir de una interpretación de los artículos 40, 103 y 258 de nuestra Constitución Política, es posible sostener que el derecho a la participación política en su forma de sufragio adquiere la connotación de un derecho complejo en cuanto su núcleo esencial comprende tres aspectos fundamentales. El primero es que la actividad subjetiva encaminada a ejercer libremente el voto, que encuentra su opuesto en las obligaciones de las autoridades y particulares de no impedir a las personas que lo hagan voluntariamente. El segundo aspecto, que es el carácter de derecho, función en razón de su contribución a la formación de la voluntad política y el buen funcionamiento del sistema democrático. Tercero, la obligación estatal de crear las condiciones necesarias para su ejercicio y que éste se materialice en forma efectiva y bajo las condiciones de validez. Este tercer componente es condición indispensable en la realización de los dos primeros, pues sin la debida organización electoral, la expresión de la voluntad política e individual deja de tener eficacia y verdadero sentido jurídico. Ahora bien, quise traer estos dos aspectos previos para establecer que si bien es cierto, el voto es un derecho y goza de protección por parte del Estado, nosotros como ciudadanos también tenemos unos deberes y límites en estas jornadas electorales que se desarrollan cada 4 años. Límites que impone el Estado mediante normas de orden público que son de carácter obligatorio y su cumplimiento, en caso de presentarse, se pueden generar las respectivas sanciones, evaluando pues evidentemente la conducta en particular. Ahora bien, centrando un poco el tema que nos concierne, que son los delitos electorales, vamos a hablar sobre qué son los delitos electorales. Y son los actos u omisiones que atentan contra la objetividad, la transparencia, igualdad, libertad de los procesos electorales. ¿Cuáles son estos delitos electorales? Pues el Código Penal establece 16 tipos penales en los cuales se encuadran los delitos electorales. Tenemos dentro de esos tipos la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, artículo 396 del Código Penal. También tenemos la violación de los topes o límites de gastos en las campañas, artículo 396 literal B. La omisión de información del aportante. También tenemos la perturbación del certamen democrático. También contamos con el fraude e inscripción de cédulas. Por otra parte, también tenemos la elección ilícita de candidatos, la mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, la alteración de los resultados electorales, la denegación de inscripción, el constreñimiento al sufragante, el fraude al sufragante, corrupción al sufragante, el tráfico de votos, voto fraudulento, favorecimiento del voto fraudulento y por último, el ocultamiento y retención y posesión ilícita de la cédula. Bien, estos tipos penales se desarrollan dentro de nuestro Código Penal. Una vez determinados estos tipos que encuadran los delitos electorales, es importante resaltar que estos delitos son investigables de oficio tanto para la Fiscalía como para el Consejo Nacional Electoral. No obstante, también pueden ser puestos en conocimiento mediante la respectiva denuncia por cualquier ciudadano que vea que se está cometiendo un tipo de los anteriormente señalados. Es importante esto que voy a resaltar en estos momentos porque debido al tiempo no podemos profundizar mucho en el tema. Y es que estas conductas sancionables, si bien es cierto, la mayoría pueden ser causadas por un sujeto indeterminado, es decir, o para ponerlo en palabras coloquiales y que pueda ser entendido por toda la audiencia, puede ser cometido por cualquier persona. También hay otros tipos penales de los anteriormente señalados que exigen un sujeto calificado para la consecución del delito, como son los funcionarios públicos. Esto lo profundizará un poco mi compañero Camilo más adelante en un ejemplo y les dará un poco más de claridad a la audiencia. En lo que respecta al esquema procesal,
Acá, como lo mencioné en la parte introductoria, estaré dando son unos pincelazos debido al tiempo. Pero es importante resaltar que una vez se determine cuál es el sujeto que cometió la conducta punible, el tiempo en que se dieron los hechos, podremos determinar qué ley procesal o a qué ley procesal acudir, si es la ley 906 o la ley 600. Ahora bien, dejando a un lado un poco lo conceptual, vamos al plano práctico, donde se ven materializados estos tipos penales y que sobresalieron en las elecciones del pasado 13 de marzo. En las elecciones del 13 de marzo que pasaron, elecciones donde se eligieron los congresistas, Senado y Cámara, y se realizaron también las consultas interpartidistas para sacar adelante las candidaturas presidenciales. Según el reporte del puesto de mando unificado de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados 117 personas en medio de la jornada electoral. 26 de esos detenidos fueron arrestados por delitos de corrupción al sufragante, falsedad personal, perturbación al certamen democrático y voto fraudulento. Esos hechos se presentaron a lo largo de todo el territorio, en departamentos como Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Cesar, Tolima, Antioquia, etc. No voy a detener mucho a hablar sobre los puntos en los cuales se desarrollaron estos delitos por el tiempo. Ahora bien, se logró corroborar por parte del mismo registrador que 23,000 meses y 23,000 formularios fueron mal diligenciados por los jurados de votación. Señaló el registrador que de esos 23,000 encontraron que 5,109 mesas donde se demuestra un posible dolo, porque además de diligenciar mal los formularios, tacharon las votaciones de los candidatos. Se estima por parte de la registraduría que más de 1,026,000 votos pueden variar entre el preconteo y el escrutinio. Esto fue afirmado por el mismo registrador de la Nación. Ahora bien, apartándonos un poco de este tema que es importante y que ha generado bastante controversia y debate dentro del país, debido a que, por mi parte, al día de hoy yo no tengo certeza de cómo quedó conformado el Congreso para el 2022, mencionaré a la audiencia, o para que la audiencia tenga claridad sobre a qué lugares se pueden acercar a la hora de ver donde se estén cometiendo este tipo de conductas. Básicamente se pueden llevar a cabo las denuncias en el Consejo Nacional Electoral, en la Fiscalía General de la Nación, y eventualmente también se pueden desarrollar los procesos en el Consejo de Estado para lo que concierne a la pérdida de investidura de candidatos o de senadores electos o representantes a Cámara, o algún otro cargo en el cual se vea se vea inmiscuido algún participante con el tema de aforados. No siendo más, le doy la palabra a mi compañero Juan Camilo, el cual va a desarrollar los tipos penales con mayor profundidad y traerá a cotación algunos temas que ha tocado la Corte Constitucional. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a la emisora por permitirnos este espacio. Y pues, como bien lo mencionó mi compañero Sebastián, tenemos una amplia variedad de delitos en materia electoral. Y me gustaría resaltar lo que la Fiscalía ha especificado como aquellas tipologías o modalidades en que estos delitos se pueden materializar. Y estas van a ser un poco las más concurridas. Comenzamos con una bastante general, que es ya cuando alguien perturba, ya sea utilizando violencia o no, el ejercicio democrático. Voy a destacar algunas opciones en que puede incurrir el perturbador cuando no incurre en violencia, por ejemplo, que se desfiguren o alteren algunas listas, ya sea el formulario E11 o el E14. El E11 para nuestra audiencia es aquella acta donde se registran los votantes. Cuando uno llega a la mesa de votación, ahí el jurado lo va a registrar y le va a tomar su huella. El E14 ya es al final,
cuando se registra el escrutinio y el conteo total de votos. También puede ocurrir que los jurados desorienten al elector, le indiquen mal cómo se debe votar o cuántos tarjetones existen para la votación, se diga que se suspendieron las votaciones por algún medio de comunicación o se engaña al ciudadano indicándole una fecha y lugar diferente al que en realidad corresponde. También encontramos el fraude a cambio de trabajo, que es básicamente cuando el empleador reúne a sus trabajadores y les dice de una u otra forma que voten por determinado candidato. Esto puede ocurrir de ciertas maneras, ya sea mediante un comentario sutil, indicando, por ejemplo, que si gana tal candidato, la empresa va a quebrar y por ende los trabajadores van a quedar sin empleo, o ya directamente estableciéndoles por quiénes deben votar para evitarse un despido futuro como amenaza para esta elección. También encontramos quizá uno de las modalidades más complejas en esta materia, que se denomina el carrusel y aplica para aquellas situaciones donde un promotor se encuentra con un grupo de votantes. Este promotor va a negociar con estos por qué candidato van a marcar en el tarjetón y qué les va a dar a cambio. Entonces, un primer votante va a llegar al sitio de votación, se registra, recibe el tarjetón, llega al cubículo de votación y lo que va a hacer ahí es guardarse el tarjetón que le dieron e irse o introducir en la caja donde se introducen los votos, va a introducir un tarjetón falso. Él sale con su tarjetón marcado con el candidato acordado, se lo muestra al promotor, el promotor le va a dar su recompensa y ese tarjetón va a pasar a otro votante. Ese segundo votante va a entrar con el tarjetón que le dio el primer votante y va a recibir el propio del mismo. Entonces va a tener dos tarjetones, el que le entregó el primer votante y el de él. Va a introducir el del primer votante y se va a llevar del lugar de votación el que le dieron a él para repetir el proceso cuantas veces haya acordado el promotor. Por otra parte, encontramos que en algunas situaciones se usan a niños como testigos, que se llama el niño campanero esta modalidad, donde los niños entran con el votante con el que se acordó la compra del voto y este va a revisar que haya marcado el candidato acordado. Entonces uno puede encontrar situaciones donde varios votantes entren con un mismo niño o que el votante entre con el niño y el niño inmediatamente se vaya. También, pues una de las más comunes son las reuniones sospechosas donde supuestamente se muestran al ojo público que son reuniones para hablar sobre propuestas de candidatos, pero en realidad se está negociando por qué candidato se va a votar y qué remuneración se le va a dar al grupo de votantes. Y finalmente, uno de los más conocidos, que es el voto por otro o suplantación de voto, donde básicamente pueden ocurrir cuatro hipótesis. La primera es donde haya connivencia o ayuda del funcionario que está encargado de expedir los documentos de identificación, porque este lo que va a hacer es postergar la fecha de la entrega del documento a una fecha posterior al momento de las elecciones para que en este hueco temporal un tercero utilice el documento que no se ha entregado y votar suplantando a la persona. También puede ocurrir que el mismo jurado de votación omita su deber de verificar las listas y de registrar a las personas que estén destinadas para su mesa de votación y al omitir esto permite que las personas voten con cualquier documento presentado. También puede ocurrir que el mismo jurado de votación al final de la jornada revise la lista, a los que no asistieron los va a rellenar y va a votar por ellos. Y finalmente, pues cuando alguien suplanta la identidad de ya sea alguien que está en el extranjero o alguien que ya falleció. Esto frente a las modalidades en que se pueden presentar los delitos electorales. Y ahora me gustaría destacar un poco lo que ha mencionado la Corte Suprema de Justicia frente a uno de los delitos más concurrentes, que es el de corrupción del sufragante. Y esto lo menciona en la sentencia SP 3672 del 2020, porque hace una distinción de lo que implica prometer una dádiva a lo que implica una promesa electoral de un candidato en ejercicio del certamen electoral. Entonces comienza estipulando que el verbo rector prometer fue incluido con el Código Penal del 2000, la ley 599. Entonces me permito leer este tipo penal en el artículo 390 que dice: el que celebre contrato, condiciones, su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular
o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión. Entonces, aquí lo que la Corte va a hacer es un énfasis frente a lo que implica el verbo rector prometer y el objeto material de la dádiva. Entonces, lo que explica aquí respecto al verbo rector es que esto significa obligarse a dar, decir o hacer algo. Y toma esta excepción la Corte, diciendo que toda promesa que sea capaz de mermar el libre o la libre determinación del ciudadano al momento de sufragar va a ser lo reprochable por este tipo penal. Pero resalta que en virtud de nuestro Estado Social de Derecho y nuestro sistema democrático aplicamos un principio que es el de derecho penal mínimo, donde el derecho penal se va a limitar a aquellos ataques intolerables a los bienes jurídicos tutelados por los delitos electorales. Entonces, bajo este principio no se puede tomar al verbo rector prometer en la acepción de cualquier tipo de ofrecimiento u oferta que se haga, pues destacó la Corte que esta promesa debe tener tal entidad de cambiar el interés del particular o de la persona que va a votar para beneficio propio y no en busca de un objetivo común, que es lo que caracteriza el principio democrático. Entonces, la promesa que doblegue la libertad de decisión del votante va a ser lo reprochable en este tipo de conductas. Ahora, respecto al objeto material, que es la dádiva, esta se ha definido como aquel objeto o bien material o inmaterial, o joyas o distinciones honoríficas o cambios de posición o cualquier otra utilidad que sea relevante para la persona a la que se le está haciendo el ofrecimiento. Y gracias a esta concepción, la Corte no va a tomar en cuenta el ofrecimiento de un beneficio abstracto o indeterminado. Y lo mismo que con el verbo rector, el beneficio que se propone debe tener tal entidad que mengue la libertad de autodeterminación del votante. Por lo que no es lo mismo que yo le ofrezca un dulce a una persona para que vote por un candidato a que le ofrezca 4 millones de pesos. Yo le hice un ofrecimiento claramente, una promesa de una dádiva con el dulce, pero no va a tener tal entidad de modificar su determinación respecto a quién va a votar. También ya como mencionó mi compañero Sebastián, los bienes jurídicos se cimentan en proteger la libertad de la voluntad del elector, la protección de nuestro sistema o estructura democrática y la transparencia del sistema electoral. Y frente a este bien jurídico destaca que es una piedra angular de nuestro sistema democrático y social colombiano. Por eso es que se recae una especial protección por parte del ordenamiento en estos temas electorales. Y también especifica que el derecho al sufragio comporta dos facetas, la activa y la pasiva. La activa refería directamente a quién es la persona que va a votar, al votante. Y la pasiva implica que toda persona puede presentarse como candidato a algún ejercicio o proceso electoral. Y esta parte pasiva también implica que se garantice al candidato la opción de darse a conocer y de proponer eh, sus fórmulas de campaña y dar conocimiento de sus propuestas. Y es aquí donde es necesario delimitar lo que separa las promesas en dinero o de dádivas, que son las reprochables por este tipo penal, de las estrategias electorales de un candidato. Promesas que obviamente y lógicamente tienden a buscar soluciones alternativas a aquellas problemáticas que aquejan a alguna comunidad y establecer alguna política social de interés general. Entonces, se entiende que la promesa que haga un candidato es connatural de la contienda electoral y no toda promesa que haga el candidato se puede entender como reprochable para este tipo penal, ya que finalmente destaca la Corte que no va a ser un acto de corrupción al electorado la actividad que despliegue el candidato en el ejercicio de la contienda electoral, siempre que ésta se enmarque en este ejercicio electoral y se haga de manera generalizada y no para buscar el convencimiento particular de los votantes. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Camilo y a Sebastián.
Ahora tengo el honor de presentarle la noche de hoy al doctor Oscar Javier Trujillo Osorio, abogado e investigador, miembro de la Escuela de Política Criminal Mediática y Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, abogado litigante en Muñoz, Reyes y Trujillo, y por ende le doy la muy cordial invitación al doctor Oscar Javier para que se presente y nos acompañe esta noche. Bueno, muchas gracias Laura. Buenas noches a todos y todas, a Radio Enlace Urbano, eh, a Juan Camilo, a Sebastián, al doctor Islén. Muchas gracias por esta invitación. Es un espacio muy importante, creo que es un tema bastante relevante en este momento y discutirlo y abrir canales sobre cuáles son las consecuencias, no solamente jurídicas, sino sociales que implica la corrupción electoral, pues es una discusión que se debe desarrollar. Como bien lo estaba comentando Laura, yo soy abogado de la Universidad Nacional, estoy estudiando una maestría en Sociología y Política Criminal en la misma universidad, soy integrante de la Escuela de Justicia Comunitaria y de la Escuela de Investigación Luis Carlos Pérez por CRIMED. Pues me gustaría un poco es hablar acerca más que de las conductas específicas de los delitos que ya están mencionando Juan Camilo y Sebastián, sobre las prácticas que están detrás de ellas, ¿no? Digamos, un poco la sociología criminal que implica el desarrollo de estas prácticas. Entonces, pues nada, aquí estamos y pues cuando quieras, Laura, empezaríamos esta charla. Listo, doctor. Entonces, demos inicio a las preguntas. ¿Les parece? La primera sería, acá vale aclarar que puede responder tanto el doctor Oscar como el doctor Islen, entonces pueden tener el micrófono abierto y cualquiera de los dos intervenir en cualquier momento. No hay ningún orden establecido, ¿vale? Entonces la primera sería, desde un aspecto de política criminal, ¿cómo aprecian ustedes la situación en Colombia frente a la persecución real a estos delitos, tal como lo narraba Sebastián al inicio de su intervención? Dale, Laura. No sé si el doctor Islen quiera empezar o... Adelante, doctor, no hay ningún problema. Ok, listo. Bueno, desde el punto de vista de la política criminal, bueno, pues lo que podemos decir desde la perspectiva de la política criminal es que actualmente tenemos un desarrollo de una política criminal bastante punitiva, pero dirigida hacia ciertos tipos de delitos, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, una predilección por estos delitos que siempre están al orden del día, digamos como atentando un poco los temas de seguridad pública, como por ejemplo el homicidio, la violencia sexual, tenemos también el tema de narcotráfico, tenemos los temas de hurto, que habitualmente pues es un tema bastante popular y por lo tanto es un tema que tiene una predilección en estas formas de expresión de la política criminal. Si lo ponemos en esos términos, considero que los delitos electorales escapan un poco de la vista de la política criminal. Y en ese sentido, pienso que el desarrollo práctico en la ejecución de políticas concretas sobre la persecución de ese tipo de delitos es bastante nulo y se puede ver un poco en los resultados que se ven en temas de prisionización. Si uno mira, por ejemplo, los casos de prisionización en los temas de personas condenadas o procesadas, encontramos que hay una predilección por persecución a tipos o condenas a tipos de homicidio, hurto, concierto para delinquir y habitualmente el concierto para delinquir ligado a temas, por ejemplo, de extorsión, temas ligados a las dinámicas propias del conflicto armado interno. Sin embargo, el desarrollo de la política criminal en delitos electorales, diría yo, es muy pobre, pero también es un significado de las fuerzas políticas que lo empiezan a posicionar. Considero que en este momento, que estamos en una etapa electoral o preelectoral, vemos que hay unas apuestas por hacer unas reformas a la justicia, unas reformas a la dirección de la política criminal colombiana, en la que no queremos que hagan más cárceles, y me parece que es la respuesta correcta.
porque, digamos, la reproducción de los mismos estándares de política criminal no van a volver a visualizar o no van a poner en la agenda política la importancia de hablar del delito electoral. En alguna medida, una cultura que niega mucho esta clase de conductas y habitualmente puede decirse, se vuelve muy abstracta desde la perspectiva penal, porque pues la mayoría de las personas que ven los temas de delitos electorales los ven como temas de corrupción. Como la corrupción es un tema, una conducta o digamos una serie de conductas ilícitas, habitualmente confunden los tipos de delitos que están insertos en el andamiaje penal, por decirlo de alguna forma. Pongamos el ejemplo, tenemos unos delitos que, como estaba diciendo, como bien los decía Juan Camilo, hay unos que desarrollan o necesitan un sujeto calificado, hagamos de cuenta un servidor público, retrasa una cédula, bueno, digamos, pone una condición para poder desarrollar el libre ejercicio del voto, pero también hay otros delitos en los que no están los funcionarios públicos, sino, digamos, sujetos no calificados, y pongamos el ejemplo las casas electorales, en las que, por ejemplo, hay constreñimiento del elector, hay sobornos. Entonces, el desarrollo digamos, del fortalecimiento de la persecución a los delitos electorales desde la política criminal es algo más complejo y necesita una pedagogía bastante amplia en la sociedad frente a la cultura del delito que tenemos acá. Entonces, pues ese es como mi punto de vista respecto a este tema. Le doy la palabra al doctor Isle entonces por aquí. Muchas gracias, doctor Oscar. Una respuesta que parte también de esta gran ilustración que nos ha dado el doctor Oscar, es que básicamente en Colombia la política criminal es inexistente. La política criminal en Colombia para muchos delitos es inexistente, pero cuando existe a veces, solamente existe para los delitos llamados de impacto social. El hurto, delitos contra niños, niñas, adolescentes, no porque estemos interesados en ellos, sino porque muchas veces esos temas dan votos. Esos temas dan votos. Terminamos haciendo una política criminal de acuerdo con el populismo punitivo. ¿Qué tema nos da votos? Y entonces allí enfocamos la política criminal. En general es una política criminal inexistente porque es reactiva. Cada vez que sucede un fenómeno de hurto, un fenómeno de feminicidio, un fenómeno de delitos contra niños, niñas y adolescentes, entonces alguien sale proponiendo algún tipo de modificación penal, un tipo penal autónomo, es decir, un nuevo delito o aumentar las penas. Pero fundamentalmente eso no es política criminal, eso es algo reactivo, eso es una medida de choque, eso es una medida momentánea, como bien lo dijo el doctor Oscar. Esos son los de impacto, el hurto, los delitos que hemos hablado, pero los delitos electorales en general contra los mecanismos de participación democrática, curiosamente no aparecen en la escena ni siquiera de esa lamentable política criminal, ni siquiera de la reactiva, ni siquiera de lo mínimo que hay en Colombia, ni siquiera hace parte. ¿Por qué? Muy probablemente la respuesta la encontramos porque los diseñadores y formuladores de la política criminal no están interesados en tocar ese tema. Es evidente, si eso diera votos, si eso no los afectara a ellos, si los que están en este momento diseñando la política criminal en Colombia en términos del alto gobierno estuvieran interesados en un tema particular, no sería ese, no sería ese, porque es uno de los que muy probablemente muchos de ellos estarían comprometidos. Creo yo que la política criminal en Colombia, entonces, en suma, primero, es inexistente. Dos, la escasa política criminal o lo que más se le parece son medidas reactivas contra ciertos delitos de alto impacto para causar populismo punitivo, es decir, votos. Y número tres, cuando se trata de estos temas, pues naturalmente lo que brilla es un silencio y una ausencia absoluta y radical frente a ese fenómeno. Gracias, Laura, y gracias, doctor Oscar. Continuamos con otra pregunta para este diálogo que me parece muy interesante. Por favor, Laura. Doctor, a mí me gustaría hacerle una pregunta tanto a usted como al doctor Trujillo,
y es relacionada con lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo al Congreso y en las consultas interpartidistas. Y es la siguiente. Genera confianza que la misma registraduría contrate la firma auditora para verificar lo acontecido en las elecciones del 13 de marzo. ¿Qué opinión le genera a ambos esa decisión? Bueno, doctor, ¿empieza o empiezo? Si desea, empiece, doctor, no hay problema. Bueno, bueno, es una pregunta bastante complicada porque involucra no solamente las respuestas que pueda tener el gobierno, por decirlo de alguna forma, o los tomadores de decisiones, sino cómo la sociedad empieza a tener una clase de deslegitimación de su propio proceso democrático. La pregunta, tú me estás diciendo como, ¿qué nivel de confianza puede producir el estar en el mismo, tener la misma empresa en el desarrollo del software o en el manejo del software? El problema es que, digamos, el trasfondo es cómo se hizo el proceso de contratación hasta este momento y cómo se puede cambiar ya en esta instancia. Entonces, ya cambiarlo en esta instancia, aún con estas fallas que han tenido, genera desconfianza. Entonces, el problema es cómo ahora puede generar confianza es mirar qué formatos de transparencia pueden haber en torno al libre desarrollo de este tema. Creería yo que el fraude no se desarrolla tanto en el software. No soy un ingeniero de sistemas, pero bien lo estaba comentando ahorita Juan Camilo, cuando se hace el contraste o lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo, lo que pasó fue que hubo un contraste entre el E11 y el E14. El E11 es el que en alguna medida tiene la votación colombiana. Y el E14 es donde se hace el contraste y uno mira si efectivamente en ese desarrollo, en ese paso, en ese traspaso, hubo una clase de fraude. Ahí se puede detectar, digamos, el software es después y, digamos, ya puede desarrollarse allá, se puede quitar, se puede poner votos, pero uno teniendo la garantía de que el E11 está siendo bien manipulado, pues entonces no se necesita pensar tanto en el software, sino en el desarrollo de ese ejercicio. Ayer estuve en una reunión, precisamente, curiosamente, en donde nos estaban comentando cómo es la estrategia ahora de los testigos electorales. Los testigos electorales en este momento están desarrollando una suerte de manejo mediático, bueno, más bien de una red social, la de Instagram, perdón, la de Telegram, en donde se va a montar inmediatamente, el testigo va a tomar una foto del E11 e inmediatamente se va a un software en Dubái. Esa es la única forma en la que uno puede garantizar la confianza electoral en Colombia. Es decir, no podemos confiar en ningún software o el manejo de allí porque, digamos, la instancia que está allí está muy controlada en otros ámbitos en el desarrollo electoral. Si me ponen a pensar culturalmente sobre el tema y la pregunta me la pone a mí como ciudadano, yo diría que efectivamente no genera ninguna confianza que esté envuelto generalmente en escándalos o en que en estos manejos se presenten. Digamos, no es algo serio que en una votación de un congreso en un país donde se esté votando, donde en este momento hubo de votación, pongamos unos 20 millones de personas, en este momento se me escapa el dato de cuántas personas votaron en marzo, el 13 de marzo, que esa cantidad de población, digamos, una votación tan amplia, no desarrolla unos procesos de transparencia que permitan que la sociedad diga, yo no tengo por qué desconfiar de un software o de un sistema electoral. Efectivamente, en Colombia tenemos una desconfianza histórica sobre el sistema electoral y eso ha pasado de año tras año. Entonces, yo me adhiero un poco también a lo que estaba comentando el doctor Islen, y es el tema de, esto también es un tema de voluntad política. Digamos, esto no se está buscando, a mi parecer, en mi punto de vista, no se está buscando una transparencia electoral. Y eso lo que hace es que los que están interesados en hacer un cambio social y, bueno, y modular su votación hacia otro tipo de política, es el que tiene que generar la resistencia y la confianza hacia cómo hacer resistencia a lo que ya está. Entonces, pues creo que en este caso quedo un poquito corchado porque realmente no conozco muy bien cómo es el proceso con el software,
Pero creo que sí, efectivamente, en este momento hay una desconfianza y será la respuesta previa al software lo que efectivamente podrá dar una respuesta afirmativa a un sistema electoral más transparente o a una votación más transparente. Entonces, ese es el punto. Gracias, doctor Oscar. Brevemente, para responder la pregunta de Sebastián, concatenado con lo que acaba de mencionar el doctor Oscar, se me vino a la mente rápidamente, dos memes que se publicaron hace poco. Recordemos que los memes también sirven para la reflexión. Había uno muy famoso de un ex fiscal general en donde, pero ¿por qué me acusan si yo mismo me investigué y terminé absuelto? Por supuesto que eso nos lleva a pensar en la grave crisis de confianza de legitimidad de las instituciones. Una institución, no solo como la Fiscalía, como el ejemplo que acabé de colocar, sino como la Registraduría, por supuesto. La gran pregunta ahora es, ¿de dónde vino el fraude? En mi concepto, esto no compromete la visión de la universidad, de mis estudiantes, ni de nadie, de este servidor solamente, pero en mi concepto hubo fraude, es evidente que hubo fraude. El punto es de dónde vino el fraude y quién salió a respaldar el fraude y después a decir y a denunciar el fraude. Muy probablemente, creo yo, muy en los sectores de la derecha está esa respuesta. Sin embargo, y más allá de eso, el punto está que la confianza en este momento en la institución y en la institucionalidad está totalmente rota. Y eso es gravísimo para un país, eso es gravísimo para un país, desde cualquier punto de vista desde el que se pueda apreciar. Y número dos, gravísimo el punto que en alguna vez tal vez se le adjudicó a Gaitán cuando decía hasta las 4 de la tarde vota el pueblo, a las 4 vota la registraduría. Ese era el segundo escenario que quería reflexionar y es importante, tenemos que tener la plena confianza siempre que haya un elemento que el doctor Oscar nos dijo, más que el software, más que eso, es la calidad y la cantidad de los testigos electorales. Se lograron recuperar curules para el pacto histórico, hay que decirlo independientemente de cuál tendencia tengamos, gracias a los testigos. Se logró denunciar de todos los sectores políticos, Centro Democrático, Pacto Histórico, todos, se logró denunciar, recibir denuncias gracias a los testigos electorales, porque son humanos comprometidos con su proyecto político, independientemente de cualquier orilla, el Centro Democrático, el Partido Liberal, todos tienen testigos electorales. Creo yo que nos tocó duplicar la forma del control y es un control humano y no un control solo del equipo o de los sistemas que son perfectamente manipulables. Por tanto, esto y adicional a ello, las recomendaciones de la misión de observación electoral para Colombia deben ser acogidas de manera inmediata y realizar un gran consenso con los partidos políticos, todos, de todas las orillas políticas, para respaldar definitivamente un modelo en el que podamos tener confianza en las próximas elecciones. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Creo que por términos de tiempo vamos con la última pregunta, Juan Camilo o Laura, y con ello culminaríamos. Muy bien. Antes de formular mi pregunta, quiero contextualizar dos aspectos a manera breve. La primera es que Transparencia por Colombia indicó que de 7.000 casos denunciados sobre crímenes electorales entre 2014 y 2021, solo se llegaron a sancionar el 2%, es decir, más o menos 140 del total. Y el registrador nacional se jactaba de que el 80.54% de los jurados de votación se capacitaron presencialmente. Con estos dos puntos quiero llegar a que, en primera medida, se está dando un mensaje a la ciudadanía de que cualquier delito en materia electoral no va a ser completamente sancionado o va a tener una gran posibilidad de salir impune. Y por el otro, quiero resaltar una experiencia personal como jurado que fue a una capacitación. Me percaté de que la institución, la registraduría, no está dotando de la seriedad y la importancia que quiere hacer ver el ordenamiento respecto de lo que se pretende proteger, es decir, el pilar fundamental del ejercicio electoral y democrático, porque en mi presencia allí noté que la teoría fue bastante rápida, pero no se dio suficiente tiempo para la práctica, para evitar que se dieran ciertas regularidades. Entonces mi pregunta va enfocada a que tanto las instituciones que hacen
o que velan por la democracia, como la realidad que se está presentando en materia punitiva, nos está dando un mensaje a la ciudadanía de que en realidad no tiene tanta importancia el proceso electoral y simplemente es un mero trámite que hay que cruzar cada 4 años en materia presidencial o en Congreso. Gracias, Juan Camilo. Muy acertada tu intervención y, por supuesto, las cifras que nos das preocupantes, ¿no? Preocupantes desde todos los puntos de vista, incluso desde la misma preparación de los testigos, de los jurados de votación. Ese es un tema también sumamente importante. Laura, creo que vamos con la última pregunta y con ello despedimos el programa. Doctor Juan Camilo realizó la pregunta. Pero aparte de esta pregunta, tenemos las alternativas para Oscar, pero bueno, si quieres Juan Camilo, te responde Oscar y vamos con las alternativas que son bien importantes para señalar. Listo, gracias Juan Camilo y gracias Laura. Bueno, bueno, Juan Camilo, creo que hiciste pues una caracterización bastante importante sobre, digamos, la realidad de prisionización en torno al tema de los delitos electorales en Colombia. Tú estabas mencionando que el constreñimiento del sufragante o eh, el delito de perdón, es que se me fue la palabra, el constreñimiento del sufragante, el corrupción del sufragante, el fraude del sufragante, digamos, son una serie de delitos que habitualmente siempre están a la mesa, pero, digamos, no son perseguidos por el sistema punitivo. Creo que tenemos que ver varios factores que están rodeando esta realidad. Primero, la congestión judicial, digamos. Pongamos el ejemplo del hecho de que tenemos fiscales que están en este momento persiguiendo o desarrollando pues, sus actividades habituales en el sistema penal con delitos como concierto para delinquir, tenemos delitos de homicidio y son muy habituales y muy cargados, muy perseguidos. Estos delitos generalmente o los delitos electorales tienen por mucho los de años de 4 a 9 años. Entonces, pongamos el ejemplo de que vamos a entrar a hacer una serie de proceso con estos delitos y pongamos, por decir alguno, el principio de oportunidad. Vamos a hacer un principio de oportunidad sobre ese tipo de delitos con la intención de que se desmantele detrás una realidad, digamos, de corrupción que esté detrás. Habitualmente aquí, como pasa con el narcotráfico, caen las figuras pequeñas. Digamos, no es como que venga y vamos a decir, van a caer la casa Char, va a caer la casa, digamos, los clanes políticos grandes. Entonces, podemos encontrar que pasa lo del narcotráfico. Si caen, caen pesos pues, pequeños. Si se desilvana toda la realidad que está detrás, toda la realidad criminal que está detrás, y al final, pues, caen pequeños. Esto para mostrar una clase o una suerte de cifras. Si entonces vamos a decir, bueno, sí, vamos a darle prelación entonces a los delitos electorales y entonces vamos a coger a las personas que cayeron y vamos a hacer entonces el principio de oportunidad, delaten a las personas, hagamos una clase de análisis de contexto, quiénes eran los que están, cuál es la casa que está realmente habituando estas prácticas, qué es lo que está dando de prebendas, dónde es que se ubican, digamos, hacer una caracterización completa para poder, digamos, desmantelar todo este andamiaje criminal. Lo pusiéramos en esos términos, encontraríamos una respuesta satisfactoria penal en torno al delito electoral. Sin embargo, como se dice, no se combate con el derecho penal así. Digamos, esto es más complejo, es un tema en el que sociológica y políticamente se debe desarrollar unas rutas de prevención muy fuertes contra funcionarios públicos, contra contratistas, una regulación bastante importante con el tema de los contratos, la financiación de campañas. Esta clase de cosas de los delitos electorales es más complejo. Y entonces los resultados o las formas en las que uno vaya a ver la registraduría o digamos los que están encargados de ejecutar toda la dinámica electoral, pues habitualmente es tiros al pie, digamos, no funcionan, la sociedad no los ve tampoco como algo muy importante, también hay que ver que la sociedad no es receptora o no es muy, digamos, no lo ve como algo muy complejo, dice como, ah, bueno, sí, robaron otra vez las elecciones, ay, los corruptos de por allá,
y no tienen un interés tampoco por venir y, digamos, conocer un poco cómo es que se desarrolla una práctica de corrupción electoral. Habitualmente también hay que ver la sociología más bien la realidad colombiana. La realidad colombiana nos dice que si una persona tiene que vender su voto por una teja o por un mercado, por su condición, pues uno cómo puede también juzgar esa situación. Digamos, es una situación bastante compleja porque tenemos un sistema inoperante en muchos de los sentidos. No hay una diligencia o no hay una realidad económica que mejore las condiciones de las personas, y esto impide que las personas puedan incluso ejercer su libre desarrollo del voto. Entonces, en ese sentido podemos decir que con el derecho penal no vamos a encontrar una respuesta satisfactoria para disminuir esta práctica social. Es una práctica cultural también, y en la medida que la población empiece a encontrar resistencia sobre las prácticas de corrupción electoral, en esa medida se van a ver resultados satisfactorios con el tema de las elecciones en Colombia. Entonces, no es un tema de funcionarios públicos, no es un tema de la registraduría, es un tema cultural, es un tema político y es un tema de dinámicas sociales. Ese es mi punto de vista. Gracias, doctor Oscar. Le pido excusas a Juan Camilo, pensé que solamente era la intervención, no escuché tu pregunta, se me fue la señal en el momento y pensé que solamente era la intervención, que habías acotado las cifras de los jurados y esto. No escuché tu pregunta, excúsame por favor, cerramos con tu pregunta, ya que cerró el doctor Oscar, me la repites rápidamente, tenemos creo que un minutico, 2 minuticos aquí con el señor director, por favor repítemela, qué pena Oscar, y con esa cerramos. Pensé que solamente era una intervención, excusa. Vale, quería referirme a que con esta realidad que se vive respecto a la impunidad en materia de delitos electorales y el poco apoyo y seriedad con que se trata al proceso electoral por parte de al menos la registraduría en las capacitaciones que se hacen, se está dando así un mensaje a la ciudadanía de que en realidad no importa el proceso electoral y que solo es un mero trámite. Excelente pregunta y de hecho me concatenas con lo último que iba a decir. Excusa nuevamente, pensé que no habías preguntado, solo intervenido. Por supuesto, pareciera ser que uno de los elementos de trámite de solamente dar lo que antes llamaba la fiesta de la democracia, y a veces es el show de la democracia, resulta siendo eso, resulta siendo eso. Y los elementos penales, los elementos jurídico-penales, la dogmática que hoy analizamos, la tipificación, en fin, parecieran pasar a un segundo plano, de lleno, por completo. Adicionalmente, lo que el doctor Oscar bien respondió en tu interrogante, Juan Camilo, pareciera ser que la cuestión trasciende al derecho penal, como casi todo, como casi todo. Las soluciones no están en el derecho penal, de hecho, las soluciones están en la sociedad, en la voluntad política y en un tipo de alternativa diferente. Preguntémonos, por ejemplo, Juan Camilo, ¿qué sería de todo ese tipo de denuncias? ¿Qué sería del certamen electoral si las campañas políticas no se financiaran con dineros privados, si fuera el Estado el que financiara? Nadie podría exceder topes porque es el Estado el que lo hace, y si lo excede es porque el Estado excedió el tope. Ahí cerraríamos un gran hueco, un gran problema, que es el de fondo y que termina con lo que tú mencionas muy bien, y es el mero trámite. Es una cuestión de darle, entre comillas, aparente legalidad a la situación, pero en el fondo hay una cultura de corrupción, hay una cultura de filtrar dineros con campañas sumamente costosas y que en el fondo están encarnando una situación social, sociológica, como lo dijo el doctor Oscar, política, pero no jurídica. Pareciera que la cuestión jurídica hay que cumplirla, hay que hacer esto, hay que estar a las 8 de la mañana, hay que cerrar los votos a las 4, hay que, en fin, pero de fondo no se está analizando la situación. Creo que has dado en el punto, Juan Camilo, y con ello pues cerraría la intervención para agradecer puntualmente a nuestro señor director, por supuesto a todos los participantes, a Sebastián, a Juan Camilo por la preparación, que me consta lo hicieron en estos días muy bien, y por Laura por la dirección que ha hecho con nuestros estudiantes, y obviamente al doctor Oscar y a todos quienes gratamente se han unido aquí a esta sesión. Muchísimas gracias, señor director, muy amable, esperamos volver por acá. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias al doctor Oscar, a su equipo de estudiantes, un tema bastante importante que generó una movida en el chat impresionante.
valga el momento para agradecer a todas las personas que estuvieron a través del chat enviando saludos, enviando preguntas. Por tiempo no las podemos resolver al aire, pero si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, alguna denuncia, porque veo en el chat que se generaron muchas inquietudes sobre el tema, se pueden comunicar al número del consultorio jurídico, que es el 310-205-5082. Puede ser por llamada o por vía WhatsApp, y allá, así como esta noche, tendrán un grupo de estudiantes, un grupo de asesores que responderán oportunamente a todas estas preguntas que ustedes tengan. Agradecemos nuevamente al consultorio jurídico de la Universidad del Bosque, a la doctora Marta Liliana Cardona, la confianza que ha tenido por emitir su programa a través de Radio Enlace Urbano, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión de Al Derecho en la Radio, el programa del consultorio jurídico de la Universidad del Bosque. Hasta pronto.